Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Café Político en el día de hoy, de nuevo, desde la distancia, pero acompañados por un amigo motivador, escritor, comunicador social, periodista, Edwin Monroy. Un saludo muy especial. ¿Cómo está, Edwin? ¿Cómo le ha ido? Oscar, buen día. Un abrazo muy especial para usted, para este importante programa Café Político y para todos los que nos ven y quieren saber algo del desarrollo de nuestro país y de la actitud personal. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Bueno, Edwin, antes de irnos con el tema, antes de irnos al grueso, lo que vamos a hablar, cuéntenos cómo está usted, cómo está en su casa, cómo está pasando esta cuarentena, este aislamiento. Bueno, Oscar, esto es un tema importante que debemos asumir todos con responsabilidad. Ya todos sabemos que es una pandemia que le ha llegado al mundo entero, le ha llegado a la humanidad, no nos lo esperábamos y por lo tanto hemos tenido que atender los protocolos del gobierno nacional y los protocolos personales, el autocuidado y la autoconciencia, que es sumamente importante para este tipo de acciones. Yo he estado en mi casa. He estado en aislamiento, he salido únicamente para las cosas específicas, esenciales y obligatorias. De resto nos hemos mantenido en esta cuarentena, guardando los protocolos y esperando que esto mejore día a día. Ya creo que esperamos lo mejor o lo peor. Ahora esperemos que en lo que resta de esta de este autocuidado y esta pandemia, pues podamos hacer las cosas mucho mejor. Bueno, muchas personas se preguntan en algún momento o dicen, bueno, es que todo lo que se ha generado, toda esta crisis que se ha generado alrededor del COVID-19, este coronavirus, es negativo. ¿Podemos encontrar cosas positivas dentro de esta pandemia? Bueno, Oscar, efectivamente, yo soy una persona motivadora, soy una persona conferencista en actitud positiva, en superación personal, en desarrollo humano y esto me empuja, esto me favorece en diferentes sentidos para decirle a las personas que tenemos que sacarle lo mejor a lo peor. Esta es una situación muy preocupante que nos ha tocado a la humanidad, ha tocado los pensamientos, las actitudes, los movimientos de los seres humanos y por lo tanto tenemos que entender que tenemos que convivir con ella y tenemos que sacarle la mejor actitud positiva a lo mismo, tenemos que avanzar. Los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren y en este proceso tenemos que afrontar todo tipo de situaciones que se vengan. Efectivamente, pues lo positivo es mucho. Yo considero que el aislamiento, el encierro, como lo queramos ver, nos ha generado cosas muy positivas. Yo lo considero desde muchos ámbitos. Pero antes de estas cosas positivas, enumerárselas o nombrárselas, pues tenemos que decir que para todo el mundo no es lo mismo. Quien tiene una situación económica estable puede ver la pandemia de una manera. Quien tiene una situación económica insuficiente, quien vive de un trabajo informal, quien vive del día a día, es otra respuesta a la que puede dar. Para quienes viven la pandemia con solvencia económica o con estabilidad económica, pues pueden estarse en su casa, pueden pensar que sus finanzas siguen aumentando, creciendo, pueden decir que tienen una estabilidad la cual le permite llevar las cosas con calma y con mayor tranquilidad. Pero para quienes viven del día a día o del trabajo informal, pues lo ven de otra manera. Esa es la gran diferencia de las personas que tienen a las personas que no tienen. Y en este orden de ideas, pues sacarle cosas buenas, yo creo que las personas humildes, de escasos recursos, también tienen cosas positivas y buenas que vivirle a esta pandemia. El encierro ha provocado muchas cosas importantes, la unión de la familia, el compartir, Oscar, en la mesa un alimento diario con sus seres queridos, el proponer acciones de crecimiento y de formación en familia, en trabajar en equipo y en familia para sobresalir a cualquier adversidad. Esas son algunas de las cosas importantes que se pueden crear en familia. ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos días no veíamos que el padre no se sentaba a la mesa a compartir un alimento con los hijos? ¿Cuántas veces no se le podía ni siquiera hablar porque estaban en sus estudios, los padres ni siquiera iban a la casa, al hogar, a unirse en torno a un alimento con ellos? Solamente en las noches se veían y ya alguno de los dos o de los integrantes de la familia estaban durmiendo. De tal manera que eso es lo bueno que yo le saco a esta pandemia. ¿Qué otras cosas buenas le saco a la pandemia, Oscar?
algo muy importante. La decisión colectiva de un pueblo en torno a un cuidado. El que un gobernante tome acciones con su equipo de trabajo, el que la gente tome la determinación de estar en la casa, eso yo creo que es sumamente importante. Pero hay una cosa que no se me puede escapar en esta respuesta, Oscar, es, por ejemplo, el tema del ambiente, el tema de la contaminación y el tema del calentamiento global. Para mí es muy importante el no tener vehículos en las calles, motocicletas, ha hecho una descontaminación general en el mundo muy importante y eso me parece a mí genial en los seres humanos. Qué bueno que los gobernantes hicieran, por ejemplo, el día sin carro o el día sin moto o el día del medio ambiente, la política pública de emergencia, todas estas cosas son importantes, pero el tenernos guardado ha permitido que muchos países se descontaminen, que la atmósfera sea mucho más clara, mucho más visible y que las ciudades puedan tener mejor comportamiento en cuanto a estos temas relacionados con el ambiente y la gestión de los riesgos. Eso me parece sumamente importante y la contaminación global ha sido. Así que puedo sacar una cantidad y un listado de las cosas buenas del coronavirus y yo creo que para mí son más las cosas buenas que las cosas malas. Obviamente la economía se ha afectado, personal, general y mundial, pero necesito hablar de lo positivo para centrar a los seres humanos de que el coronavirus no solamente es muerte, enfermedad y pérdida. De estas cosas buenas, pues vamos a rescatar de las que acaba de nombrar. Por ejemplo, muy importante la recuperación del medio ambiente, porque según algunos estudios, algunos científicos han dicho que el hueco en la capa de ozono en Australia, que era el más grande, bajó en un porcentaje bastante alto, o sea, tuvo una reducción importante. Hay recuperación de algunos animales que no se veían hace mucho tiempo. Se ha encontrado que algunos ríos también, algunas playas están... O sea, realmente nosotros estamos llevando el mundo a una destrucción por la contaminación y todo este tema. Es un respiro que se nos da, es un alto en el camino y un momento para analizar qué es lo que estamos haciendo mal. Ahora bien, sale la noticia de una cuarentena voluntaria a partir de junio. Aún no está, pues estamos esperando que la confirmen, pero si la cuarentena es voluntaria a partir de junio, ¿a qué nos podemos enfrentar al salir? ¿Por qué? Porque nosotros, todo el mundo está diciendo, ya queremos volver a la normalidad, queremos regresar a las calles, a trabajar, la normalidad. Pero realmente, si lo que estaba mal en algún momento era esa normalidad que traíamos, nosotros debemos salir a otra realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? A enfrentarnos a la vida después de esta, pues no solo la cuarentena, sino después de este coronavirus, después del COVID-19. Bueno, Oscar, aquí hay un tema muy importante. Yo creo que traigo a cotación una frase. Yo escuchaba, y uno lo ve, yo creo que nosotros somos los campeones mundiales en memes. Colombia tiene una cantidad de producción de memes increíbles y hay mucho material. Sí, tienen una visión inventiva increíble. Por ejemplo, yo leía un meme, Oscar, que decía, hubo 20 casos de COVID en Colombia y nos encerraron a todos. Ahora hay miles y nos sacaron a todos a la calle. Entonces, esto nos pone a pensar muchas cosas y usted lo acaba de decir, que la salida voluntaria o que el aislamiento voluntario a partir de junio se puede dar, pues Oscar, esto nos pone a enfrentarnos a un desafío. Yo lo tomo como un desafío de vida, porque pues saldremos a las calles muchos o saldrán muchos a las calles a enfrentarse porque la gente tiene que vivir de la subsistencia y tiene que vivir de la existencia de oportunidades y estas oportunidades van encaminadas a las variables del desarrollo del pensamiento. Y el desarrollo del pensamiento es que tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a rebuscárnosla, tenemos que salir a enfrentarnos a una realidad, tenemos que convivir de ahora en adelante con un virus que es nuevo.
un virus que cada día saca más consecuencias, de tal manera que tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Y para enfrentarnos a la realidad tenemos dos cosas importantes. La primera, salir, o la segunda es quedarnos en casa. Salir significa enfrentarnos o encontrarnos con el que posee la enfermedad, con el que la adquiere, con el que está al borde o al riesgo de infectar a los demás. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O cómo lo debemos hacer? Con el autocuidado. Yo pienso que aquí el autocuidado es lo más importante. Es salir a la calle con nuestro tapabocas, con los guantes, con los elementos de seguridad personal que debemos implementar de aquí en adelante. Yo creo que ahora el tapabocas se convierte como en llevar el celular. O sea, es más importante dejar el celular en la casa que el tapabocas. Para mí es lo más importante en estos momentos. Y tenemos que llegar a nuestros destinos y avanzar, guardar las proporciones, la distancia de 2 metros en las filas, en los bancos, hacer las compras con sumo cuidado, la desinfección de los alimentos, las compras. Todo eso es algo que debemos hacer. Enfrentarnos a la calle es muy difícil. Vea, yo tengo unos familiares que están supremamente preocupados en diferentes ciudades, por ejemplo en Cali. En Cali tengo familia a la que quiero mucho y se está cuidando mucho, pero ellos se cuidan mucho, pero quienes están alrededor de ellos no lo hacen. Entonces, ¿usted qué se gana con quedarse un año en la casa guardados si los que están afuera no se cuidan? Entonces, esto proporciona una serie de acciones que nos entristecen a todos y nos obligan a enfrentarnos a una realidad en desproporción. De tal manera, Oscar, que son los dos episodios. El salir a la calle es enfrentarnos a la vida, es autocuidarnos, es autoprotegernos. Eso es como en las relaciones sexuales, Oscar. Si una persona tiene relaciones con varias mujeres o una mujer con varios hombres, y si tiene autocuidado, si sabe que tiene que cuidarse, tiene que autocuidarse en todos los sentidos, pues es una persona que está evitando un contagio. Es lo mismo que salir a la calle. Cuando se descubrió el SIDA era muy difícil, eran enfermedades que no tenían cura. Esta es una enfermedad que tiene cura, que se está en este momento creando una vacuna especial para controlarla, pero por ahora tenemos que autocuidarnos, aunque esto recae más en los adultos mayores y en los niños, pero los adultos mayores son los que más han sufrido. Tenemos que obtener autocuidado, esto es lo más de sencillo. Al gobierno le interesa que se active la economía, pero por lo que estoy viendo, poco le interesa la vida de las personas. Entonces nos tenemos que cuidar nosotros. Eso es como en la guerra mundial o en las guerras mundiales. Se agarraban las naciones, peleaban, había destrucción, y la humanidad era la que tenía que correr, cuidarse, esconderse. Entonces esto es un tema muy difícil, Oscar, y habrá mucho tema para cortar y mucha tela para cortar en este proceso, pero el autocuidado yo creo que es lo más importante. Salir a la calle con autocuidado, enfrentarnos a la realidad para existir y subsistir, y si nos quedamos en la casa, hacerlo con todos los cuidados necesarios y proteger nuestra familia. Ahora que nombró que el interés del gobierno en abrir en la economía de nuevo por el poco interés realmente en la seguridad y en la salud de las personas, nosotros desde Café Político trabajamos con una teoría de un filósofo africano que es la necropolítica. No nos están matando directamente, pero con las decisiones que toman esperan a que poco a poco que vaya pasando el feo, el que no sirve, el que no tiene y el que más le vale al Estado para sostenerlo en un hospital o dándole medicamentos. Eso poco a poco lo que se está manejando no solamente aquí en Colombia, a nivel mundial. Entonces, por eso se ven ese tipo de manejos a última hora que prefieren poner por encima de la vida, prefieren poner la situación económica. Claro que es importante, muchas familias dicen, mire, yo no me puedo quedar en mi casa porque yo tengo que darle de comer a mis hijos. Y las ayudas del gobierno han sido insuficientes para atender a todas las familias que tienen muchas necesidades. Vemos en Ibagué, que analizáramos ese tema, que casi todas las noches en un barrio salen y hacen manifestaciones. Durante la última semana se han presentado varias manifestaciones en diferentes sectores de la ciudad. Pero estas manifestaciones no son precisamente en barrios populares que no han visto la ayuda del gobierno, ni del gobierno nacional, ni departamental, ni municipal. ¿Cómo poder estas personas, cómo decirle a estas personas que aguanten una cuarentena, un aislamiento de manera positiva, si no tienen que echarle a la olla?
es muy complicado si el gobierno no se pone realmente del lado de las personas que necesitan. Oscar, bueno, lo que pasa es que en Colombia y en muchas ciudades, otras más, otras menos, vivimos algo y es que hay mucha gente que vive en la completa miseria. Esa palabra me da tristeza decirla, pero en Colombia viven personas en miseria, como viven personas en pobreza. La miseria es algo mucho más bajo que la pobreza. Y desafortunadamente hay personas que esperan la ayuda de un gobierno, que no tienen posibilidades de existencia o de subsistencia, que no tienen la oportunidad que tienen otros y esperan ayuda del gobierno. Yo pienso que aquí lo que ha faltado, Oscar, en la vida, y yo creo que aquí hay un tema de planeación o de planeamiento. Aquí no tenemos identificadas las personas reales que viven en miseria y las personas que viven en pobreza. Aquí no existe un plan de ordenamiento territorial, un POT, que tenga los datos específicos de la gente que realmente necesite. Aquí hubo denuncias en Ibagué y en Colombia, ha habido denuncias de que los gobiernos de turno le llevan el alimento, especialmente a los sectores que votaron por ellos. A los amigos. Eso fue denunciado, eso fue dicho. A mí no me consta, yo no soy de los que entro en controversia ni en discusiones con el gobierno, yo siempre le deseo a los mandatarios de turno lo mejor, no tengo enemigos, que el que no lo quieran a uno todo el mundo es una cosa, pero el que uno vive en completa discusión con los gobiernos de turno, y más uno de periodista que le toca escribir la realidad, pues en eso no me meto mucho, pero en lo que sí me meto es en defender a la gente, al pueblo en realidad, que es el que necesita. Y en estos casos, yo creo que la pandemia no la esperaba nadie y esto ha generado una serie de conflictos entre ellos, llevarle alimentos de pronto a los que no necesitan y no llevarle a los que realmente necesitan. Entonces, en esto hay un planteamiento general que usted y yo nos podemos hacer y es hasta dónde el gobierno ha cumplido, hasta dónde el gobierno ha llevado a la gente el alimento que realmente necesita, hasta dónde el gobierno ha hecho una caracterización de las personas que lo necesitan. Pero yo conozco muchas personas que realmente están en unas condiciones precarias. Mientras usted y yo hasta ahora, Oscar, estamos grabando esto, ¿cuántas personas no han desayunado, no han almorzado? Cuando los dos le estamos mostrando la realidad al mundo, al país, a través de este importante programa, cuántas personas en este momento están desesperadas, cuántos conflictos se han generado en los hogares, porque aquí mientras hay encierro, se han generado conflictos, hay violencia intrafamiliar, hay maltrato a la mujer, hay maltrato a los hijos, y esto se genera por la economía, y la economía tiene que ver con no poder llevar alimento a la casa. Cuando usted le lleva alimento a la casa a su familia está tranquila, pero cuando la familia no tiene que comer, la familia empieza a desesperarse y el esposo empieza a discutir con la esposa y los hijos son los que sufren. Entonces, esto es una cadena de situaciones increíbles y yo pienso que el gobierno, primero, no hay los recursos necesarios o suficientes. Lo segundo, hay problemas por malas contrataciones. Yo veo a los filósofos y científicos en números y hablan y dicen, Oscar, que hay sobrecostos, que hay compras injustificadas, una cantidad de cosas y que con lo que con poquito se podría hacer mucho, que con mucho se podría hacer más. Bueno, aquí hay una controversia muy grande, Oscar, en estos temas y yo considero que es un manejo que debía dársele mejor a estos recursos y que debía dársele oportunidades a todo el mundo. Mire, yo le doy un ejemplo y no quiero herir a nadie en estos procesos. Mire, el supermercado Mercacentro, a una familia muy respetable como los Alvarados, se le da un contrato millonario y ellos han sido respetados, han generado empleo, han sido muy eficientes en sus proyectos. Oscar, ¿por qué no buscan 10 cadenas que están inscritas en la Cámara de Comercio, 10 cadenas de supermercados que existen en el departamento del Tolima, exactamente en la ciudad de Ibagué? ¿Y por qué no dividen y distribuyen los gobiernos? ¿Por qué no le compran a Mercacentro algunos artículos de primera necesidad con marca propia? ¿Por qué no buscan a los otros almacenes y le dan oportunidad? Y reparten 5.000 millones de pesos en 10 empresas. Ahí están generando empleo, ahí están generando recursos. Y esas 10 empresas le dan la oportunidad de distribuir los mercados bajo las condiciones y los pliegos de peticiones, y así todos ganamos, todo nos va bien, no hay tanta denuncia, no hay tanta inconformidad de la gente. Así serían mejor las cosas. Eso es una consideración que yo hago en este término, Oscar. Y es bastante importante, ya que así como está pasando con el tema de los mercados del coronavirus, está pasando con la licitación del PAE.
Y hasta el momento el único oferente era Mercacentro y se retiró a último momento. O sea, eso toca volver a arrancar la licitación y es algo que va a generar más traumatismos en la adjudicación de este contrato. Esperemos a ver qué pasa. De todas maneras, no podemos decir aquí en ningún momento si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Es crítica la que hay que hacer y pues como siempre decimos en el político hay que creer en la presunción de inocencia de quienes están administrando. Que lo estén haciendo bien o lo estén haciendo mal es otra cosa. Hay otro tema importante que, aprovechando que usted es periodista, Edwin, ¿cómo es el periodismo en pandemia, en aislamiento, en cuarentena, en época de coronavirus? ¿Y cómo hacerlo después? ¿Por qué? Otra teoría que estamos manejando desde Café Político es el AC/DC, antes de coronavirus, después de coronavirus, no es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, sí. Hace un tiempo hablamos con un arquitecto, miramos cómo es el tema de la arquitectura antes del coronavirus, cómo van a cambiar los espacios, los sitios después del coronavirus para el tema del aislamiento, la protección, las distancias. Ahora hablemos de periodismo. ¿Cómo es el periodismo? ¿Cómo llega usted? Periodista deportivo. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo. Sí. Edwin, periodista, hace su ejercicio antes de coronavirus. Ahora, después de salir de la cuarentena, a lo que nos vamos a enfrentar, al mundo, a la vida, después de este coronavirus, ¿cómo se puede dar este periodismo? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, hay una palabra que se ha utilizado en el mundo entero y en todos los grupos que hemos participado vía Zoom, vía Team, bueno, todas las plataformas que hemos conocido, y la palabra clave es reinventarnos, ¿sí? Esa palabra clave de reinvención, Oscar. Y esa palabra viene en todas las esferas y en todos los aspectos. Nosotros los periodistas, los comunicadores sociales, como todos los empresarios, porque nosotros generamos una empresa. Usted tiene una empresa que se llama Café Político, yo tengo una empresa, hay una serie de actividades que se deben desarrollar, avanzar, no nos podemos quedar en la casa pensando y no actuando. De tal manera que tenemos que reinventarnos y las plataformas tecnológicas nos ofrecen importantes mecanismos de existencia en todo lo relacionado con información. Hay una cosa muy importante y es que una cosa es ser periodista y otra cosa es ser informador. El informador es cualquiera que tenga un celular, que tenga un Facebook, que tenga una red social y que esté informando y sacando información. Imprecisa, precisa, completa, incompleta, eso lo hace un informador. Y de esos hay miles, hay muchos, hay millones en el mundo que viven informando y desinformando por todo lado. Y el otro público o el otro accionar en este proceso comunicativo es el periodista como tal. Los que hemos pasado por la academia, los que nos hemos capacitado, los que hemos recibido conocimiento sobre cómo se realiza realmente una noticia, cómo se organiza, cómo se informa. De tal manera que estamos en un proceso de reinvención en medios de comunicación. Esto ha servido que muchos periodistas construyan una página web, que muchos periodistas construyan un blog, que construyan un WordPress, de tal manera que es la reinvención de la comunicación. ¿Y qué hemos hecho quienes estamos en una cuarentena? Pues revisar medios, revisar redes sociales, estar pegados del celular, y ahí se genera un tema informativo. Pero en esto nos tenemos que reinventar. Yo siempre he dicho que me gusta ir a donde está la noticia, no que la noticia llegue a mí. Yo siempre he dicho que me gusta hacer una investigación. Si yo voy a averiguar por un contrato en una gobernación, en una alcaldía, pues ¿dónde tengo que ir? Al SECOP, que me informa sobre si se ha subido la licitación o no. Ahí veo los términos, las condiciones. Bueno, esto tenemos que ser investigativos y no especulativos. Y lo otro, Oscar, es que desafortunadamente, nosotros vivimos en gran porcentaje de la pauta del gobierno. Entonces, aquí hay situaciones muy complejas y muy duras para muchos periodistas, y es que tenemos que golpear las puertas del gobierno para subsidiar nuestros medios. La gente debe saber que una persona que tiene un programa radial tiene que pagar por el espacio. La gente sabe que si tienen un programa de televisión tienen que pagar por el espacio. Y la gente, exacto, Oscar, y la gente sabe que si alguien quiere crear una página web informativa, un comunicador,
tiene que pagar por la creación de una página web, porque esto tiene un dominio, porque esto tiene una serie de pagos que hay que hacerse. Yo he construido una página y llevo más de 2 millones de pesos en la construcción de mi página y eso lo saco de mi bolsillo, eso tengo que financiarlo y eso tengo que aplicar el producto que es mi trabajo. Entonces, esto hay una serie de actividades y de acciones que deben proponerse como una reinvención de las cosas y tenemos que avanzar. Entonces, el periodista, para cerrar esta pregunta es, creo, me invento, reinvento, trabajo, alimento, subsisto y me transformo. Esto es algo así de fácil y de sencillo que tenemos que todos los seres humanos tenerlo en cuenta. Entonces, salgamos, no nos quejemos, informemos, hagámoslo bien, reinventémonos y generemos un consenso de acciones que permitan que salgamos adelante todos, que construyamos, que nos unamos, que nos cojamos de la mano y que propongamos un mejoramiento en la vida de los seres humanos, hablando de la post-pandemia. Hablando de reinventarnos, siempre en términos filosóficos, antes nos decían, hay que deconstruirse, hay que desaprender para volver. Y no hemos terminado de deconstruirnos y ahora nos toca reinventarnos, nos dejaron a medias. Exacto. Algo importante que toca es la pauta. Se generó estos días una polémica porque quieren de una manera u otra algunas personas satanizar los medios independientes, que es un medio independiente, es un portal digital noticioso, un blog que presenta noticias, actualidad, habla de sociedad, política, economía, como muchos que han nacido en esta coyuntura, porque la migración digital nos obliga a eso, la cuarentena nos obliga a volvernos digitales. La pauta para subsistir, listo, pero no significa que esa pauta entonces incida en la línea editorial de un medio. Es decir, no vamos a dejar muchos medios no pueden dejar de hablar de temas que de pronto incomoden a una administración simplemente porque les están pautando. Entonces, sí, es que es un dilema. Hay un artículo en Café Político en el que hablamos de eso, que o somos independientes o nos quieren volver focas en un comité de aplausos. No podemos simplemente aplaudir todo lo que hacen, sino que también hay que hacer una crítica constructiva, que a veces se haga de una manera fuerte, real, pero hay que hacerla, porque ya tenemos la experiencia de administraciones pasadas, que no se ha hecho la crítica, no ha estado pendiente la ciudadanía con algunos temas, y hay costos económicos y psicosociales que se han venido pagando durante los últimos años muy altos. Entonces, no podemos ser, por el tema de la pauta, entonces que el medio se desdibuje de su función real, que es informar. Lo dijo usted muy bien, no es desinformar, es informar, es hablar de lo que está sucediendo. Ese es un tema de censura, ¿no? No es censura. Exacto. No es que, no es que censuren porque entonces le dan una pauta un mes y ya entonces quieren manejar todo lo que sale del medio. Es que el gobernante, Oscar, el gobernante ahí dirá, bueno, pues es que esto, ¿será que tengo que pagar porque hablen mal de mí? Sí, eso es una cosa como que, eso es una cosa que uno empieza a analizarla, sí. Un ejemplo tan sencillo a nivel nacional, vayámonos de Ibagué porque después dicen que se habla solo de Ibagué o el Tolima. No, vámonos a nivel nacional. Se pagan 3.500 millones de pesos para posicionar al presidente en redes sociales para volverlo youtuber. ¿Cómo lo volvieron meme gratis? Sí. O sea, usted con buenas obras o con malas obras, usted tiene el mejor manejo de imagen, con la cantidad de personas que están alimentándose diariamente de noticias en Internet. No es necesario una pauta tan grande para medios, o 100 millones de pesos de la alcaldía de Ibagué para la revista Semana para 2 meses. Sí. Y solo he leído un artículo, porque como la revista Semana dice que si leo más de 7 artículos me bloquea a los demás. ¿Ah, sí? Sí, si no es suscriptor de Semana no puede ver los artículos. Entonces, el impacto en la ciudad es poco. Bueno, Edwin, no sé qué otro tema les quiere, qué otra nota les quiere regalar aquí a los amigos de Café Político que nos están viendo en este momento.
Bueno, Oscar, pues yo creo que ir cerrando con algo importante y es un tema de conciencia. Vamos a cerrar con un tema de conciencia importante. Bueno, esto no nos lo esperábamos, esto es una situación muy incómoda, muy difícil para usted, para su familia, para mí, para mi familia, para la humanidad en general. Es un tema, yo creo que se lo contaremos o lo conocerán las nuevas generaciones de que se generó una pandemia en el mundo, de que cobró miles de vidas, de que alborotó la economía, bueno, una cantidad de cosas que trae esta situación y no nos la esperábamos, la vivimos nosotros. Nosotros no vivimos la Primera Guerra Mundial, nosotros estábamos muy pequeñitos muchos o no habíamos nacido, nuestros padres, No, nuestros abuelos, cuando generó la Segunda Guerra Mundial y esta guerra mundial fue una guerra en armas, en bombas, en fracaso, en miseria y todo lo que trae. Y esta pandemia es una especie como de guerra biológica. Y esta guerra biológica nos ha afectado a todos y tendremos mucho para contarle a nuestros nietos, a nuestros hijos y por supuesto nuestros hijos se lo contarán a los hijos de ellos, pero la tuvimos que vivir en un año 2020. Queda el 2020 como un año histórico en la vida de los seres humanos sí. y los que todavía vivimos y no nos hemos contagiado de este virus, pues tenemos la oportunidad de contarlos y de contar las personas que han muerto o han tenido problemas graves por esta pandemia. Entonces nos queda un tema de conciencia y es que tenemos que seguir viviendo, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que convertirnos en buenos seres humanos, tenemos que convertirnos en grandes personas, tenemos que ser ejemplares, dejar huella. La vida es un ratico, como lo dijo la canción de Juanes, Oscar, y como la vida es un ratico, hay que saberla vivir, hay que aprovecharla día a día, pero vivirla bien, hacer un alto en el camino y que esta pandemia nos sirva de punto de partida para un nuevo comienzo. Tomémoslo así como un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo significa amarnos a nosotros mismos, amarnos colectivamente, amar nuestras familias, hacer las cosas bien, obrar de la mejor manera, construir una sociedad, construir un territorio, dar un granito de arena. A veces, Oscar, criticamos a un alcalde, a un gobernador, al presidente de la Junta de Acción Comunal, a veces criticamos lo que hay al frente de la puerta de nuestra casa, pero no analizamos lo que hay dentro de nuestra casa. Criticamos lo que hay externo, pero nuestra casa está desordenada. Criticamos cómo el gobierno actúa mal, pero nosotros actuamos mal con nuestra familia. Tratamos mal a nuestra esposa, nuestra novia, o nuestros hijos, o nuestros hermanos, en fin, vemos lo que hay al interior o no vemos lo que hay al interior, pero sí vemos lo que proyectamos lo que hay al exterior. De tal manera que esto es un tema de autoconciencia, autocuidado y que Dios nos tiene en este mundo para vivir hasta cierto punto. Lo último en la vida es que no sabemos cuándo nos vamos a morir, no la tenemos comprada. Entonces, si estamos en este mundo, estamos por algo y vinimos al mundo a construir. Y algo mucho más importante, nosotros tenemos que vivir en esta vida con un propósito, Oscar. La gente vive sin propósito. Un propósito es decir, ¿para qué vine? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo impactar en los seres humanos, en las personas? ¿Qué puedo hacer para que los demás salgan adelante? ¿En qué puedo contribuir al desarrollo personal? ¿En qué puedo servirle a las personas? Porque uno viene al mundo para servir y no para ser servido. Entonces es un tema de conciencia, es un tema de respeto, es un tema de autoanálisis, es un tema de crecimiento personal que quiero decirles a ustedes en este momento y aprovechar este minuto en este reconocido medio informativo para eso, para decirles que a partir de tenemos que ser mejores seres humanos. A partir de tenemos que crear contenidos generales del crecimiento humano. A partir de tenemos que ser mejores servidores públicos porque no sabemos hasta cuándo vayamos a vivir. Si hagamos parte de la pandemia siendo contagiados o ser externos de la pandemia, haciendo un nivel de autocuidado y sobre todo un consejo especial. Así que es eso, Oscar, simplemente agradecer el espacio. Parece sumamente importante poder decirle a los ibaguereños, a los tolimenses, a los colombianos y al mundo entero, porque un medio de comunicación digital llega al mundo entero. Es decirles, hagamos un alto en el camino, saltemos
a una solución. Dejemos la necesidad a un lado y saltemos a la solución. Avancemos en los procesos de vida, de crecimiento, de formación. Y esto que es lo que más me gusta a mí, es a lo que me dedico, a motivar, a crecer y a hacer crecer, es que vivamos la vida con un propósito, avancemos y volvámonos mejores seres humanos para que las cosas salgan mucho mejor en la vida. Yo creo en la ley de la atracción como creo en la ley de la compensación. Y si usted hace las cosas bien, Oscar, estoy seguro que la ley de compensación le compensará sus buenas acciones. Bueno, Edwin, muchas gracias por estas palabras. Una cuña antes de irnos. Yo sé que ha gastado un dinero siempre importante en la construcción de una página web. Nosotros como Café Político, en unión con Smart, una empresa de marketing y comunicación digital, vamos a ayudar a las empresas, a los pequeños y medianos empresarios de Ibagué en la construcción de páginas web. Entonces, vamos a construir páginas web rápido y tiendas virtuales, porque ahorita hay mucha gente que necesita este tema. Lo vamos a hacer desde 500,000 pesos. Qué bien. Entonces, para las personas que necesiten que contacten con nosotros, Edwin, si en algo le podemos también ayudar en la construcción, en la migración digital suya como empresa, su empresa personal, aquí estamos. A todos los amigos de Café Político les decimos muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Edwin, muchas gracias por estas palabras de aliento, esta motivación, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación y Café Político, gran programa. Un abrazo y actitud positiva siempre.